hablarte sobre la verdadera conversión de un hijo de Dios. Cuando una persona llega a Dios, hay un proceso que uno tiene. Y algo que el Señor me decía de que tenemos que terminar de convertirnos. Decirle que está a tu lado, tenemos que terminar de convertirnos. Tenemos que terminar ese proceso de conversión. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces yo les quiero hablar sobre un hombre llamado Saulo. Era un hombre muy pecador. Tenía una vieja naturaleza. Un día se encontró con Jesús. A causa de que se encontró con Jesús, fue tan fuerte ese impacto, fue tan fuerte ese encuentro con Jesús, que decidió dejar el pecado de un día para otro. Pero la cosa no terminó ahí, sino que Dios tomó su vida, lo metió en un proceso, y cuando terminó ese proceso, salió de ese proceso y terminó los últimos años de su vida predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces, yo quiero hablarles de cuál es el fruto de que una persona realmente se ha convertido al Evangelio de Jesucristo. ¿Saben cuál es? El resultado, el fruto de que una persona realmente se convirtió al Evangelio de Jesús. Dígale que está a su lado, es que predicamos el Evangelio. Y decirle, todo aquel que predica el Evangelio de Jesús es porque se ha convertido. Entonces uno dice, wow, entonces me cuesta hablar de Jesús. Quiero decirte algo, no quiero desanimarte, pero tengo que decirte una verdad. Tienes que terminar de convertirte. Tenemos que permitir que Dios siga metiendo mano en nuestras vidas. Porque yo estoy seguro que si todavía te cuesta hablar de Jesús, es porque hay cosas que Dios todavía tiene que trabajar en tu corazón. Hay cosas que Dios tiene que arrancar, porque yo estoy seguro, hermano, que desde la Eve hasta donde está el agua, hasta donde está la puerta de emergencia, hasta donde está la pastora Janina, todos queremos hablar de Jesús, amén. Todos estamos apasionados por Jesucristo. Todos amamos las almas y queremos que Río Cuarto se convierta. ¿Cuántos dicen amén? Pero la pregunta es, si yo quiero hablar de Jesús, si yo quiero y deseo predicar el Evangelio de Dios, la pregunta del millón es, ¿por qué me cuesta hablar de Jesús? Y la respuesta es, dile que está a tu lado, es porque tienes que terminarte de convertir. Tienes que terminar ese proceso de conversión para que cuando nos terminemos de convertir podamos llevar la palabra de Dios a aquellas personas que la necesitan. ¿Cuántos levantan un aplauso al que vive, hermano? Porque estamos destinados como iglesia a multiplicarnos, a crecer. Nuestro destino como iglesia es exitosa, es que nos multipliquemos. Somos los encargados, nosotros como iglesia, somos los encargados de que la ciudad de Río Cuarto cambie. Somos los encargados de que nuestra familia cambie. Somos los encargados como iglesia de que ese evangelio de poder en el cual estamos poniendo nuestra fe llegue a cada rincón de la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuántos entienden eso? Por eso yo quiero hablarte de un hombre llamado Saulo. No quiero robarte mucho tiempo, pero quiero hablarte de un hombre llamado Saulo. Y la Biblia dice en el libro de Hechos 9:4. El título dice la conversión de Saulo. Y esta palabra el Señor me la dio porque a veces creemos que nos hemos convertido en nuestra totalidad. Pero el Señor me decía, háblale a la iglesia de Saulo, de este hombre que realmente nos da testimonio de que él realmente se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Y dice el libro de Hechos 9:1, dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Diga conmigo, una vieja naturaleza, un encuentro con Jesús, un proceso de Dios. Y ahora diga conmigo, yo salgo de ese proceso para terminar los años de mi vida anunciando el Evangelio de Jesucristo a donde yo camine. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos ver en la palabra de Dios, en el libro de Hechos 9:1, a este hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre era muy pecador. Este hombre estaba en contra del Evangelio y él tenía papeles firmados por las autoridades para que a donde se encontrara con un cristiano, él tenía autoridad para agarrar a esa persona que creía en Dios, agarrarla de los pelos y meterlo preso. Entonces podemos ver que esta persona era una persona pecadora. En el libro de Hechos 9:1 vemos a Saulo, pero que todavía no conoció a Dios. Y yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio? ¿A cuántos de ustedes Dios le ha cambiado la vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios los ha sacado de los vicios, del enojo, del rencor, del odio? ¿A cuántos Dios los ha librado del pecado? O mejor dicho, ¿cuántos de ustedes eran buenos para pecar? A ver, levánteme su mano. ¿Cuántos pecadores buenos eran para pecar? Quiero decirle algo. Este Saulo era un buen pecador. Pero dice la palabra de Dios que un día se encontró con Jesús. Diga conmigo, un encuentro con Jesús. Y dice la palabra de Dios que este hombre pecador un día se encontró con Jesús. Y dice la Escritura que a partir de ese mismo momento, Saulo tomó la decisión de dejar el pecado. Saulo en ese mismo momento, a causa de tener un encuentro con Jesús. Es más, la palabra de Dios dice que ese encuentro que tuvo Saulo con Jesús fue tan fuerte y tan impactante, fue tan profundo para la vida de Saulo, que en ese mismo momento, ese Saulo, pecador, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de falta de perdón, lleno de pecado, a causa de tener un encuentro con Jesús, dice la palabra de Dios, que en ese mismo momento la vida de Saulo cambió. ¿Cuántos creen eso? Entonces diga conmigo, un encuentro con Jesús. Y pónganme el versículo 3, a ver. Y dice la palabra de Dios, mas yendo por el camino. Dice que este Saulo estaba camino a Damasco. Él tenía papeles firmados por las autoridades y él podía entrar en esta noche a este lugar y agarrarnos a todos y meternos presos porque tenía papeles firmados por la autoridad. Era un hombre lleno de odio, un hombre lleno de rencor. Es más, este hombre era un asesino. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 3 que este hombre, Saulo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la tierra y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Acá podemos ver a la vida de Saulo, un Saulo lleno de pecado, un asesino que un día se encontró con Jesús. Y dice la palabra de Dios que él ni siquiera estaba en sus planes encontrarse con Jesús. Pero levante su mano y diga conmigo, Dios lo tenía en sus planes. El plan eterno de Dios, Dios en su eternidad ya lo había escogido. Aunque Saulo ni se imaginaba, Dios ya lo había predestinado para que en un momento se encontrara con Jesús. Entonces podemos ver a un Saulo pecador, podemos ver a un asesino lleno de pecado. Y podemos decir, bueno, porque hay mucha gente que no cree que Dios puede cambiar la vida de una persona en un mismo día. ¿Cuántos entienden eso?
Por eso yo vengo a hablarles de un Dios de poder, de un Dios de gloria, en un Dios envuelto de poder y de gloria que puede cambiar el destino de tu vida si tú le abres tu corazón en esta misma noche. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si vemos a un asesino que tuvo un encuentro con Jesús, ¿usted no cree que Dios puede cambiar su vida? Imagínese que este hombre Saulo era un pecador, tuvo un encuentro con Jesús, pero dice la palabra de Dios que ese encuentro con Jesús fue tan potente, fue tan fuerte, de tal manera que lo primero que este hombre dijo, aun siendo un hombre de autoridad, ¿saben qué es lo primero que hizo este hombre? Las primeras palabras que le dijo este hombre de autoridad a Jesús cuando se encontró con él, ¿saben qué le dijo? Señor, te pido un trabajo. ¿Qué dice usted? Dice la palabra de Dios que cuando se encontró con Jesús cara a cara, lo primero que le dijo, Señor, te pido que cambies mi familia. ¿Qué dice usted? No, lo primero que este hombre dijo cuando se encontró con Jesús, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces podemos saber a un hombre lleno de pecado, que en un momento se encontró con Jesús, y fue tan fuerte ese encuentro con Jesús, que lo primero que le dijo fue Señor. Y ahora yo te hago una pregunta como tu pastor. ¿Hace cuánto que no le dices a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Hace cuánto que no le dices a Dios, Señor, yo creo en vos, he dejado el pecado, he dejado la mentira, he dejado la vieja naturaleza, pero hace cuánto que no le dices, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Dice que Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Y le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y pónganme ahora el versículo 20. Perdón. El versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Y dice el versículo 17, y fue Ananías y entró en la casa y puso las manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que en ese momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y dice el versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Yo recién comencé a decirle en esta prédica que yo quería hablarle de este hombre Saulo, porque este hombre realmente nos da testimonio de cómo una persona es procesada por Dios. Y cómo vamos a ver en este testimonio de Saulo, cómo él llegó como un hombre pecador, como un asesino a los caminos del Señor. Pero podemos ver cómo él tuvo un encuentro con Jesús. Y después de ese encuentro fue procesado por Dios. Y cuando salió de ese proceso, dice la palabra de Dios que recibió vista, cobró fuerza, fue bautizado. Y dice la palabra de Dios que al momento comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo pongo como testimonio para nuestras vidas la vida de Saulo. Y yo quiero que la palabra en esta noche pueda alumbrarte. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, o en realidad la mayoría de todos nosotros, hemos dejado el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero como iglesia no debemos quedarnos con eso. Porque a veces como hijos de Dios nos encontramos con Jesús, le decimos, Señor, perdóname, ayúdame, cambia mi casa, mi familia,
y Dios te perdona, Dios te lava, Dios te da gozo, felicidad, y nos quedamos ahí. Pero dice la palabra de Dios que Saulo, este hombre, no se quedó con eso. Saulo no se quedó con que tuvo un encuentro con Jesús, dejó el pecado, sino que le dijo al Señor: procesame, trata con mi vida. ¿Y qué hizo el Señor? Lo metió en un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la palabra de Dios que el proceso de ese hombre Saulo tenía que durar 3 días. ¿Y saben cuánto duró el proceso de Saulo? 3 días marcado por Dios. Pero la Escritura dice también que después de 3 días de que Saulo fue procesado y tratado por Dios, él terminó los últimos años de su vida predicando el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero decirte algo en esta noche. Usted puede ser de esas personas que un día se encontró con Jesús, pasó por su encuentro, dejó el pecado y se quedó ahí nomás. Y usted puede decir: bueno, yo tuve un encuentro con Jesús, Jesús me perdonó, Él limpió todos mis pecados. Pero yo quiero decirte algo. Si usted está en ese punto en esta noche, que se encontró con Jesús, Dios lo perdonó, y usted dice: bueno, pastor, pero yo no peco más, ya no robo como antes, ya no miento como antes, ya no consumo drogas como antes. Yo te doy un aplauso, así que démosle un aplauso al que está a su lado, porque ha dejado el pecado. Pero quiero decirte algo. Si usted está en ese punto de conversión, todavía le falta un trecho largo para que su conversión pueda terminarse en una totalidad. Porque la Biblia dice que este hombre Saulo, al ser un asesino, se encontró con Jesús. Jesús le alumbró. Él pudo ver todas las cosas que tenía que cambiar. Y la Biblia dice que en ese mismo momento la vida de Saulo cambió. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, lo primero que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué le dijo el Señor? Vení, que tengo un gran proceso para vos. Así que decirle que está a tu lado: lo que Dios va a hacer con tu vida es meterte en un gran proceso para que te conviertas en un evangelista de primera clase. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda el que vive, iglesia. Porque cuando a Dios le decimos: Señor, porque a veces nos encontramos con Jesús. ¿Cuántos oran? A ver, díganme cuántos oran todos los días, o por lo menos día por medio. Yo creo que todos. Pero de las veces que nos encontramos con Dios, ¿cuántas veces le decimos: Señor, procesame? ¿Cuántas veces le decimos a Dios: trata con mi corazón, trata con mi vida, trata con mi vida, porque he dejado el pecado, pero no me conformo con eso? Tiene que haber una oración todos los días, porque yo estoy seguro que la mayoría de sus oraciones es: Señor, dame. Yo te pido, ayúdalo, dame una mano, limpiame, saname, todo para mí. Y creemos que Dios es una lámpara mágica, que cuando nos encontramos con Él la frotamos y podemos pedirle 3 deseos, pero decirle que está a tu lado: esto no se trata de eso. El Evangelio no se trata de eso. La palabra de Dios dice que cuando Saulo se encontró con Jesús, lo primero que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, como no pierde tiempo, le dijo: vení, que tengo un buen proceso para vos, 3 días sin comer y sin beber nada, porque yo te necesito para que todo Israel y el mundo entero conozcan el Evangelio de mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estoy seguro que aún Saulo, dejando el pecado grueso, podemos decirle, porque Saulo ya no asesinaba gente, Saulo ya no perseguía a los cristianos porque tuvo un gran encuentro con Jesús. Pero yo estoy seguro que Dios, el mismo Dios, necesitaba meterlo en un proceso para cambiar su mentalidad. Porque seguramente había mañas, costumbres en la vida de Saulo que Dios tenía que sacar. Porque si Dios no trataba con la vida de Saulo, no iba a poder ser herramienta útil en las manos de Dios para que el Evangelio corra a cada rincón del mundo entero. ¿Cuántos entienden eso? Así que decirle que está a tu lado:
Si quieres ser un evangelista de primera clase, decile al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te voy a decir lo que Dios te va a responder. Vení conmigo, que yo tengo un gran proceso para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y los procesos son buenos, hermanos. Los procesos son buenos. Porque no podemos quedarnos con que yo dejé el pecado, no miento, no robo, ya no mato gente, yo no me drogo más. Perfecto. Tampoco podemos quedarnos con que somos gente cristiana que oramos todos los días. Hay algo mucho más profundo que se basa en el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Dios lo necesitaba a Saulo. Dios ya lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo al Saulo para que se convirtiera. Dios quería procesarlo. Dios quería tratar con la vida de Saulo. Dios necesitaba meterlo a Saulo en un proceso de 3 días donde no iba a comer nada, donde no iba a beber nada, donde iba a estar apartado solo, donde Dios iba a trabajar con su vida. ¿Cuántos entienden eso? Pero dice la palabra de Dios que el proceso de Saulo fue de bendición. Y Dios tiene preparado un gran proceso para tu vida. ¿Cuántos toman eso? Porque Dios quiere sacar las costumbres que están arraigadas en tu corazón. Y usted me puede decir, bueno, pastor, pero yo ya no engaño más a mi esposo, no miento, no robo. Perfecto. Pero quiero decirte algo. Hay costumbres que Dios tiene que arrancar de lo profundo de tu corazón. Y una de las costumbres que el cristiano tiene es que muchas veces no se dispone para hablarle de Jesucristo a otras personas. Entonces en esta noche yo vengo a decirte, si te cuesta ser parte de la gran comisión de Jesucristo acá en la tierra, Dios tiene que tratar con tu vida. Dios tiene que tratar con tu corazón. Dios tiene que sacar el egoísmo de tu vida para que dejes de pensar tanto en tu vida y comiences a pensar en aquellas personas que están necesitando un cambio de vida. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que este hombre Saulo ya había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para que cumpliese un propósito acá en la tierra. Y yo sé que todos tenemos un llamado personal, no sé cuántos entienden eso. Todos tenemos un llamado personal. Algunos tienen un llamado a ser pastores, otro evangelista, otro salmista, apóstoles, ujieres. Todos tenemos un llamado personal. ¿Cuántos se gozan por eso? Y está bueno que podamos alcanzarlo. Pero yo quiero decirte algo. No hay llamado más importante que podamos llegar a tener como iglesia que sea predicar el Evangelio de Jesucristo fuera de las 4 paredes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un llamado personal y yo le digo una cosa. Yo tengo un llamado personal, pero de nada sirve que yo sea exitoso en mi llamado personal, a lo que Dios me llamó de manera personal a mí, si como iglesia, como equipo, como cuerpo, no nos ponemos de acuerdo para salir cada semana a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que este Saulo dejó el pecado, tuvo un encuentro con Jesús, Dios lo procesó y a Dios le bastó 3 días para procesar la vida de Saulo, para tratarlo, para sacar todas las cosas que estaban en lo profundo de su corazón. ¿Saben por qué? Porque yo les quiero hablar en esta noche de que hay un solo evangelio, hermano. Diga conmigo, un solo evangelio. Hay un solo evangelio. ¿Y saben qué? Dentro de ese evangelio, dentro de ese evangelio de Jesucristo, que un día nosotros decidimos entrar, está la gran comisión de Jesucristo. ¿Cuántos entienden eso? Porque la palabra de Dios dice que un día Jesús se fue, pero le dejó la gran comisión a sus discípulos. Y le dijo, yo me voy, pero ustedes son los responsables ahora. Ustedes, mis discípulos, la iglesia de Jesucristo, son los responsables de que el mundo entero sea llenado de la gloria de Dios y del mensaje de Jesucristo del Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora yo te invito a que vayamos al libro de Gálatas.
1:6. Y dice el apóstol Pablo, este hombre que un día se consagró a Jesucristo, este hombre en esta carta dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Yo quiero decirle algo en esta noche. Hay una sola forma de vivir el evangelio de Jesucristo. Un día nosotros como iglesia, así como las personas que llegaron por primera vez en esta noche, le dijeron: Señor, yo te abro mi corazón, te recibo en mi vida, yo te recibo como el Salvador y el dueño de mi vida. Ellos tomaron el primer paso para convertirse en un hijo de Dios. Y yo no sé si tú te acuerdas ese día que le entregaste tu vida a Dios. Que un día le dijiste: Señor, yo te entrego las llaves de mi vida. Yo te pido que seas el dueño y el Señor de mi vida. Y ya no quiero ir a ningún lado si tú no vienes conmigo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas que leímos recién, dice: estoy tan maravillado de que en tan poco tiempo se hayan corrido del verdadero evangelio que yo un día les prediqué. El apóstol Pablo se asombraba y decía: hace unos meses atrás nos vimos y les enseñé el verdadero evangelio. Y dice el apóstol Pablo: estoy tan maravillado que en tan poco tiempo se hayan corrido y se hayan ido a otro evangelio. Pero dice el apóstol Pablo, no es que haya dos evangelios. Diga conmigo, no existe otro evangelio. No es que haya otro evangelio. No es que hay un evangelio de Jesucristo donde se vive en obediencia, en santidad, donde yo le doy la mejor adoración a Dios, y hay otro evangelio donde yo creo en Dios y puedo pecar las veces que sean necesarias. Eso no es correcto. Hay un solo evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: estoy tan maravillado. A la iglesia de Gálatas le dice: estoy tan maravillado que el domingo vinieron a la reunión. El domingo oré por ustedes. El domingo impuse mis manos y todos gritamos amén. Y salimos impulsados de la reunión del domingo. Pero mandó una carta diciendo: estoy tan maravillado que en tan poco tiempo se hayan corrido del verdadero evangelio que yo les he enseñado. ¿Y saben qué? Dentro de ese evangelio que un día tomamos la decisión de entrar, hay una sola forma de pensar. Hay una sola forma de vivir dentro de ese evangelio. Ese evangelio que un día tomamos la decisión de entrar, hay una sola forma de comportarse. Hay una sola forma de caminar. Hay una sola forma de relacionarse con Dios. Hay una altura de adoración que yo debo darle a Dios. Por eso decirle que está a tu lado, hay un solo evangelio. Y continúa la palabra diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio diciendo otro diferente evangelio de que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, y también lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y saben que el evangelio que un día nosotros, todos los que estamos aquí, un día decidimos entrar al evangelio de Jesucristo. Dentro de ese evangelio, ¿saben qué es lo que está? Está la gran comisión. Está el predicar el evangelio de Jesús. Es rescatar al perdido. Es ir a buscar a aquellas personas que están necesitando un cambio de vida. Ese evangelio que un día nosotros decidimos entrar es como un paquete. Dentro del evangelio de Jesucristo hay una sola forma de comportarse. Y levante su mano conmigo en esta noche y diga: Señor, a partir de esta noche yo decido vivir el verdadero evangelio conforme a tu palabra. Y yo decido en esta noche disponer mi vida para alcanzar al perdido, para cumplir la gran comisión y alcanzar a aquellas personas que están necesitando un cambio de vida. ¿Cuántos se gozan por eso, iglesia?
Dice la palabra de Dios que cuando Jesús subió a los cielos, le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo. Quédense tranquilos que cada vez que tengan la oportunidad de predicar el Evangelio a otras personas, no serán ustedes, será el Espíritu Santo a través de su vida. Por eso Jesús no le dijo a sus discípulos si quieren. Él les dijo: vayan y anuncien el Evangelio de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque los discípulos de Jesucristo habían tenido un encuentro con Jesús. Habían dejado la vieja naturaleza, habían dejado el pecado, habían sido procesados por Dios de tal manera que ellos habían sido madurados al lado de Jesucristo, de tal manera que Jesús ya no le decía: por favor, si quieren, vayan y prediquen el Evangelio, sino que los discípulos de Jesús ya estaban preparados, ya estaban maduros, de tal manera que Jesús les dijo: yo me voy, y tienen una gran tarea, tienen que llenar el mundo entero del Evangelio de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre, echen fuera demonios, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos se gozan por eso? Y le pueden dar un aplauso fuerte al que vive. Entonces podemos ver en la vida de Saulo que con dejar el pecado no nos alcanza para cumplir lo que Dios tiene predestinado para nosotros. Si como cristianos lo único que estamos dispuestos a hacer es dejar el pecado y nada más, todavía te falta un trecho largo para convertirte en un verdadero discípulo de Jesús. Porque pareciera a veces que a Dios se lo busca solamente para que Dios nos limpie, nos perdone, pero no es así. Nosotros necesitamos a Dios para dejar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Para ser victoriosos acá en la tierra. Pero Dios tiene un llamado con tu vida. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios te creó porque tiene un propósito con tu vida. Dios quiere transformarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere cumplir las metas que Dios preparó con tu vida. Pero hay algo que primeramente Dios tiene que hacer con tu vida. Dios tiene que tratar con tu corazón. Dios tiene que tratar con tus pensamientos. Dios tiene que sacar el egoísmo de tu vida para que de una vez por todas como iglesia nos pongamos de acuerdo y podamos salir a las calles de la ciudad a predicar el Evangelio de Jesucristo, que puede transformar la historia de la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Y saben qué? Dentro de esas personas que nosotros tenemos que ganar como iglesia, están tus hermanos, están tus padres, están tus hijos, están tus primos, están tus abuelos, están tus hermanos. ¿A cuánto les gustaría de ustedes que sus familiares conozcan a Jesús? Amén. ¿A cuánto de ustedes les gustaría que sus hermanos, que su esposo se convierta? Dentro de esa multitud que tenemos que ganar para el reino de Dios, están tus hermanos, están tus padres, están tus amigos, están tus nietos, están tus sobrinos, están aquellas personas que te rodeas todos los días con ellos. Dentro de esa multitud están esas personas que están necesitando un cambio de vida. Pero yo quiero decirte algo: Dios te escogió a vos para dejar el pecado, para que tengas un encuentro con Jesús, para que Dios te procese en los próximos días y seas purificado, seas limpiado, seas procesado, seas tratado por Dios. Dios te limpie, te sane, te restaure, te dé un poco de filo, te dé unción, te dé palabra, seas lleno del Espíritu Santo para que salgas impulsado de este lugar en los próximos días y como iglesia podamos cumplir la gran comisión de Jesucristo acá en la tierra. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Saben por qué? Porque fuimos llamados para esto. Nacimos para esto, iglesia. Dios nos creó. La Biblia dice que Dios envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para que tengamos perdón de nuestros pecados. Pero podemos ver en el testimonio de Saulo que Saulo no se quedó con que se encontró con Jesús, dejó el pecado, sino que él dijo: yo sé que hay algo mucho más profundo de lo que estoy viviendo. Sé que hay algo mucho más hondo
que encontrarse con Jesús y dejar el pecado. Entonces le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Dios lo metió en un proceso de tal manera que en 3 días Dios trató con la vida de Saulo, lo procesó, lo martilló un poco, le acomodó los pensamientos, cambió su mente. Y dice la palabra de Dios que a Dios le bastó 3 días para tratar con la vida de Saulo. Y en el versículo 20 dice que al instante Saulo comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Quiero decirte algo: si tú estás en esta noche, en esta casa recibiendo esta palabra, Dios no te llamó solamente para perdonar tus pecados. Dios no te escogió solamente para restaurar tu familia. Dios no te escogió solamente para restaurar tu vida, para sacarte de la angustia, para sacarte del dolor. Dios no te trajo a esta casa solamente para que dejes el pecado. Hay una vida plena que te espera si te dejas tratar por Dios en los próximos días. ¿Cuántos creen eso? Hay una vida mucho más plena que estás acostumbrado a vivir como un cristiano. Hay algo mucho más profundo. Hay algo mucho más hondo que Dios tiene preparado para tu vida. Hay muchos cristianos que se cansan de vivir el evangelio de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque viven una vida cristiana sin revelación. Se nos tiene que revelar quién es aquel que nos llamó. Y vamos a ir al libro de Gálatas. Ahí les digo el versículo. Gálatas 2 dice: Gálatas 1:11 dice: el apóstol Pablo le sigue hablando a la iglesia a través de las cartas y dice: mas yo les hago saber, hermanos, que el evangelio que yo les estoy anunciando por mí no es según hombre. Porque ni yo lo recibí ni lo aprendí de algún hombre, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que yo estaba en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice que el apóstol Pablo dice que le decía a la iglesia: lo que yo le estoy hablando a través de esta carta no me lo reveló ni hombre. Lo que yo le estoy enseñando en esta noche, dice el apóstol Pablo, no me lo enseñó nadie. Un día me encontré con Jesús, se me reveló el Cristo y a partir de este momento no puedo parar de predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando uno vive el evangelio de Jesús por revelación, hermano, cuando uno vive por revelación el evangelio de Jesucristo, no le cuesta anunciar la palabra de Dios a aquellas personas que la están necesitando. Por eso el apóstol Pablo dice: lo que yo le estoy hablando no me lo enseñó nadie. El mismo Jesucristo se me fue revelado a mi vida. Por eso hoy no necesito a nadie que me diga que yo tengo que hablar de Jesús. Porque a causa de la revelación, a causa de tener un encuentro profundo con Jesús, yo ya sé que mi destino y mi llamado es predicar y anunciar las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo que transformó mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces levante su mano y diga conmigo: en esta noche yo recibo la palabra de Dios y no me conformo con la vida que estoy llevando, porque hay algo mucho más profundo de lo que yo estoy acostumbrado a vivir. Hay algo más pleno. Y dile: Señor, hoy yo dejo el pecado, hoy dejo la vieja naturaleza y decido tener un encuentro contigo todos los días. Y yo te pido, Señor, que proceses mi vida, que me trates, que quites la vergüenza, que quites el temor, que quites el pecado de mi vida, para que en los próximos días yo salga de este lugar impulsado por la revelación de la palabra a tomar la ciudad de Río Cuarto para Cristo y seamos una iglesia gloriosa, llena del poder del evangelio de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso, iglesia?
Entonces yo te decía al principio, para que realmente cumplamos el propósito en Dios, tenemos que terminar de convertirnos. A veces nos quedamos en la mitad del proceso. A veces vemos cómo otras personas son exitosas, crecen, se multiplican. A veces vemos cómo otras personas crecen a nuestro alrededor. Pero ¿saben qué? Esas personas que se multiplican, que crecen, es porque son personas que tuvieron un encuentro con Jesús, dejaron el pecado, fueron procesados por Dios. Y a causa de que Dios trató con su vida, Dios las puede tomar porque están sanos, están limpios, están puros. No hay mañas, no hay malos pensamientos, no hay nada que impida el fluir de Dios en su vida. Entonces Dios puede tomar a esa persona que fue procesada y llevarlo y meterlo en su llamado profético. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo te decía al principio, es tiempo de que terminemos de convertirnos. Es tiempo que dejemos que Dios trate con nuestras vidas y podamos llegar al final del proceso para que Dios trabaje en nuestro corazón, Dios trabaje en nuestra mente. El Señor arranque el egoísmo de nuestro corazón y dejemos de pensar en nuestras propias vidas y comencemos a pensar en aquellas personas que están necesitando un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que en la iglesia primitiva, cuando salían a predicar a las calles, no le decían, ahí vienen los evangélicos. ¿Saben qué decían? Ahí vienen los que trastornan la ciudad. Ahí vienen los trastornadores. No es porque eran trastornados ellos, sino que la gente decía, ahí vienen los hijos de Dios. Ellos son los que turban la ciudad. Ellos son los que hacen milagros. Ellos son los que imponen las manos sobre los enfermos y son sanados. Ahí vienen los que turban la ciudad. ¿Cuántos se gozan por eso? Quiero decirte algo, iglesia. Si nosotros en los próximos días tomamos esta palabra y no nos conformamos con dejar el pecado y con tener un encuentro con Jesús, sino que permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, yo te puedo asegurar que si nos ponemos de acuerdo como iglesia, saldremos a las calles cada sábado y trastornaremos cada rincón de esta ciudad con el evangelio potente de Jesucristo que está en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si le va a aplaudir al Señor, hermano, que sea. Entonces en esta noche tenemos que sacarnos el chip religioso de nuestra mente. Que yo me acerco a Jesús solamente para dejar el pecado y todo se termina ahí. No, hermano. Hay algo mucho más profundo que Dios quiere hacer con tu vida. Hay algo mucho más hondo. Hay algo más serio que Dios quiere hacer con tu vida. Tenemos que sacarnos de la mente que yo solamente me acerco a Dios para que Él me perdone, me sane, me restaure y yo ando contento por la vida. No, esa es la mitad del proceso. Esos son los primeros pasos de una persona que quiere convertirse al evangelio de Jesucristo. Pero levante su mano y diga conmigo, yo estoy dispuesto a dejarlo todo. Estoy dispuesto a que Dios trate con mi vida para ser una saeta encendida en las manos de Jehová y poder alcanzar las multitudes que me están esperando en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué? La Biblia dice que el mundo, la tierra, está esperando que usted se convierta. La Biblia dice que el mundo entero está esperando y gime y clama todos los días por la manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Ahora yo se lo digo para que usted entienda. Allá afuera hay gente que está esperando que usted termine de ser procesado para que se convierta en un cristiano verdadero de Dios y tenga el poder y la sabiduría para salir de este lugar, para alcanzar a esas personas. Hay gente que está esperando en su espíritu que usted cambie, que usted tome la decisión de ser procesado por Dios, para que Dios lo use en sus manos como un verdadero evangelista de primera clase.
Hay gente que está esperando por su vida. Hay gente que está esperando de que nosotros como iglesia dejemos de pedir tanto para nosotros. Porque yo le quiero decir algo. Su vida ya está solucionada en Cristo, hermano. A usted no le falta nada. Usted lo tiene todo. Todo lo que usted necesita, ya lo tiene. Porque dice la palabra de Dios que si lo tengo a Cristo, lo tengo a todo. Y quiero decirle algo. Si a usted le falta algo, levante su mano y diga conmigo: a causa de mi obediencia, lo que yo estoy necesitando vendrá en los próximos días. Lo que usted está necesitando vendrá a causa de su obediencia. Pero hay una urgencia de parte de Dios. El mundo entero está clamando, gime todos los días para que nosotros salgamos de las cuatro paredes a evangelizar y salgamos a golpear las puertas de la ciudad para que la gente conozca el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque esto no es una religión, esto es vida, esto es poder. Esta es la única solución que puede cambiar la historia de Río Cuarto y es el evangelio que está en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como iglesia tenemos el antídoto para transformar las vidas. En nuestras manos está el antídoto, está la solución, que podamos ser portador de ese antídoto y transformar la vida de cualquier persona. Entonces decíamos de que Saulo dejó el pecado, tuvo un encuentro con Jesús, fue procesado. Y yo quiero tocar este último tema. Dice la palabra de Dios que Saulo tuvo un encuentro con Jesús, dejó el pecado y dice la Biblia que Dios lo metió en un proceso a Saulo. Cada proceso, escuche esto, hermano, si usted entiende esto, usted será una persona exitosa. Cada proceso tiene un tiempo. Los procesos no son eternos. Los procesos donde Dios trata con tu vida no son para siempre. ¿Saben por qué le digo esto? Porque hay cristianos que se encuentran con Jesús, dejan el pecado, Dios los procesa, pero pasan toda su vida dentro de un proceso que nunca salen. Y vos cada vez que hablas con ellos y le decís: hermano, vamos a evangelizar. No, es que yo estoy en un proceso. 10 años después, hermano, vamos a evangelizar. No, es que estoy en un proceso, hermano. Los procesos no son para toda la vida. Los procesos tienen un tiempo. A Dios le bastó 3 días para tratar con la vida de un asesino y convertirlo en una saeta encendida en las manos de Dios. Y a causa de ese hombre que un día tomó la decisión de cambiar, hoy nosotros tenemos el evangelio de Jesucristo en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted puede ser de esos cristianos que ha dejado el pecado, tuvo un encuentro con Jesús, Dios lo metió en un proceso y hace tiempo que está dentro de ese lavarropa que todavía no puede salir. Estoy procesado porque mi familia, porque mis hijos, porque mis hermanos, y siempre con el mismo proceso. Entonces, los procesos se alargan cuando no nos dejamos tratar por Dios. Porque quiero decirle algo, los tiempos están muy acelerados y la vida acá en la tierra es muy corta, hermano. Acá en la tierra vamos a vivir 100 años como mucho. ¿Cuántos dicen amén? Acá vamos a vivir 70, 80 años. No tenemos 5 o 6 años para ser procesado. Si a Dios le bastó 3 días para tratar con la vida de un asesino, Dios puede cambiar tu vida en esta misma noche, si tú lo decides. Yo te puedo asegurar que este Saulo era más pecador. Usted puede venir con cualquier cartel. No, que yo tuve 50 años preso, que yo fui no sé cuánto, hermano. Este hombre era un asesino. Por eso cuando la gente me dice: pastor, no puedo dejar la droga, usted es un mentiroso, le digo. Usted no quiere dejar la droga.
No es que no puedo perdonar, no es que usted no puede, no quiere perdonar. Cuando vemos la historia de Saulo, que era un asesino, y en 3 días Dios lo transformó por completo, y al día número 4, él ya estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Dios puede cambiar tu vida en esta misma noche. Dios puede sanarte. Dios puede restaurarte. Pero ¿saben qué pasa? La mayoría de los cristianos no se animan a abrirle su corazón en su totalidad a Dios para que Dios arranque de ellos la vieja vida. Quiero decirte algo. Para que la vida de Dios se vea en nosotros, decirle que está a tu lado, primero tienes que morir. Si nosotros no morimos, no vamos a ver a Dios reflejado en nuestras vidas. Si quieres ver a Dios en tu matrimonio, tienes que morir y darle lugar a Dios en tu matrimonio, porque usted no puede cambiar nada. Si estabas cansado de pelear siempre por lo mismo y no ver resultado, es tiempo que te humilles. ¿Saben por qué? Porque este hombre era un hombre de autoridad. Saulo, él tenía autoridad. A Saulo nadie le podía decir nada porque él era autoridad. Él era el que daba las órdenes. Pero hasta que un día se encontró con una autoridad mayor que él. Él era autoridad. A Saulo nadie le tenía que decir lo que él tenía que hacer porque él era un hombre de autoridad. Tenía papeles firmados. Pero hasta que un día se encontró con Jesús y reconoció, aunque él dijo, yo soy de autoridad, pero reconozco que Jesús es una autoridad mayor que yo. Entonces, ¿qué pasó? La autoridad que él tenía, la perdió. Si usted quiere ver a Dios en su vida, usted tiene que perder su autoridad, no mañana, esta misma noche. No hay forma de que Dios se haga real en tu vida, en tu corazón, en tu familia, si nosotros no nos humillamos y perdemos la autoridad. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere cambiar tu vida esta misma noche. Y usted me puede decir, pastor, pero usted no sabe el problemón que yo tengo. Quiero decirle algo. Veamos la vida de Saulo. Este hombre derramó sangre inocente. Las cosas que hacía Saulo podemos decir que era imperdonable. Entonces yo le digo algo. Si Dios pudo cambiar la vida de un asesino en 3 días, hermano, ¿cómo usted no va a poder dejar los vicios en esta misma noche? Si Saulo tenía una pasión de asesinar gente, de asesinar cristianos, era una pasión. Es más, fue y pidió papeles firmados para que nadie le diga nada. Era una persona apasionada. ¿Cómo puede ser una persona que tan pecadora deje el pecado a causa de tener un encuentro con Jesús? ¿Saben qué pasó? Este hombre reconoció autoridad. Hasta que la iglesia de Jesucristo no reconozca autoridad, hermano, su vida nunca va a cambiar. No es que, pastor, usted no sabe mi familia. Yo le quiero decir algo. Dios puede restaurar su familia esta misma noche. No, es que usted no sabe lo que pasa en mi casa, hermano. Dios tiene el poder y la autoridad para reprender todo espíritu inmundo que esté operando en su casa, hermano. No, es que usted no sabe la vieja vida, hermano. No hay vieja vida que Dios no pueda cambiar. Aún Dios puede restituir los años religiosos que usted tuvo dentro de una congregación. Dios puede cambiar la historia de tu vida esta misma noche, hermano. No sé cuál será tu pensamiento. No sé cuál es la idea que vos tenés en tu cabeza. No sé hace cuántos años que el diablo te viene golpeando. El Dios que te estoy predicando en esta noche es un Dios que si tú le abres tu corazón a Dios, ¿saben qué es lo que es? Reconocer autoridad. Reconocer autoridad es humillarse ante Dios. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Este hombre estaba yendo a Damasco. Él tenía un destino. Él quería ir a Damasco para ir a meter preso a los hijos de Dios. Pero escuchen lo que dice la palabra. Dice que yendo por el camino se encontró con Jesús
Y dice que a partir de ese mismo momento, Saulo ya no iba donde quería, sino que los soldados le tuvieron que tomar la mano. Él había perdido el rumbo de su vida a causa de tener un encuentro con Jesús. Yo no creo en la gente que dice: Señor, te entrego en mi vida y ya voy a perdonar. No, usted no se encontró con Jesús. Si usted no se humilla ante Dios, dice que en ese momento, a causa de encontrarse con Jesús, Él quedó ciego. Él perdió la visión. Él perdió señorío. Él perdió gobierno. En ese mismo momento, Él perdió la autoridad. Y dice que ya Él no podía ir a donde Él quería, sino que lo tomaban de la mano. Y a partir de ese mismo momento, comenzó a tener otro destino para su vida. Entonces quiero decirte algo. Dios puede sanarte hoy. Dios va a restituirte. Dios puede transformar tu familia. No hay droga que pueda ser más fuerte que el poder de Dios. No hay poder diabólico. No hay papeles firmados por el diablo. No hay juicio. No hay padre. No hay madre. No hay nadie, hermano, que sea más poderoso que el poder de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Hermanos, ¿saben por qué yo le hablo de esto? Porque me he cansado de ver gente, de ver cristianos que pasan años derrotados, hermano. No, que lo que me hicieron, que el perro que gano, hermano, eso fue hace 10 años. Y pasan toda su vida con el dolor del pasado. Usted necesita señorío. Usted necesita gobierno. Usted necesita que Dios en esta noche, usted tiene que perder el gobierno en esta noche, de tal manera que a partir de esta misma noche usted ya no vaya donde usted quiera. Usted tiene que ir a partir de esta misma noche a donde Dios lo quiere llevar, a su llamado eterno. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Denle un aplauso al que vive, al que reina, al que gobierna por los siglos de los siglos, al Dios eterno, al Dios real. ¡Hey! ¡Gloria! Yo tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. ¡Gloria al Cordero! ¡Adora al que vive! ¡Adora, adora, adora, adora! Dile: Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Adora al que vive. Tú estás en victoria. Estás en buenas manos. Dile: Señor, hoy renuncio a mi autoridad. Hoy estoy decidido a perder mi autoridad. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Vamos, iglesia. Adora al que vive. Nada deseo. Gracias, Jesús. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Te adoramos, Señor, te glorificamos. Ponga sus manos bien en alto y comience a declararse en victoria, porque no hay ángeles, no hay principados, no hay potestades que puedan separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. ¡Gloria al Cordero! Lo invito a que tome la mano al que está a su lado. Yo quiero decirle lo último, no quiero robarle mucho tiempo, pero yo estoy seguro, hermano. Yo estoy seguro, hermano, que si nosotros en esta noche tomamos la palabra y nos ponemos de acuerdo como iglesia, yo estoy seguro que todos los espíritus inmundos que operan en esta ciudad caerán a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Las potestades, los principados que están oprimiendo con depresión, con angustia, con muerte, la pobreza, la soledad, huirá del Río Cuarto si nos ponemos de acuerdo como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tomáis la mano que está a tu lado.
nos vamos a poner de acuerdo, hermano. Yo sé que muchos de ustedes, es tiempo, hermano. Es tiempo de ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Ya basta de ser la iglesia que nosotros queremos que sea. Nosotros no podemos darle forma a la iglesia a nuestra manera. Hay una sola forma de vivir la vida en Cristo y es conforme a la palabra de Dios. Hermanos, es tiempo que la iglesia primitiva esté presente en este 2019. ¿Cuántos dicen amén? Esa iglesia que trastorna las calles, hermano. Tenemos que ser una iglesia que no nos detenga nadie. Tenemos que ser imparables. Tenemos que ser indetenibles. Es tiempo de volver a las calles, hermano. Es tiempo de dejar de orar por nosotros mismos. Quiero decirte algo. Tu vida ya está resuelta. Tu vida está solucionada en Cristo. Tu vida ya ha cambiado. Y lo que tú estás necesitando vendrá en los próximos días. ¿Cuántos dicen amén? Pero es tiempo, iglesia. Es tiempo de que la iglesia sea movilizada a la necesidad de la gente. Quiero decirle algo. Usted ya está limpio por la palabra. Usted ya, si se muere en esta noche, si yo me muero en esta noche, me voy al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Mi vida ya está resuelta. Hay gente que está esperando que el destino de su vida cambie a través de su vida, hermano. Hay gente que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ponga su mano en alto y vamos a adorar al que vive.